esta buscaré para siempre, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré para siempre, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré para siempre, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Una cosa he demandado del Señor, esta buscaré para siempre, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios. Para contemplar la hermosura del Señor, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura de mi Dios, inquirir en su templo, en el templo de mi Dios. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él y empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios,
de su pueblo. Se goza al oír nuestra oración. Concéntrate en Él, empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él y empieza a cantar. Tu presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él mora en la alabanza de su pueblo. Se goza al oír nuestra oración. Concéntrate en Él y empieza a cantar. Su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Los hijos de Sion se gozan en su Rey, alaban su nombre con danza, hey, con pandero y arpa cantan alabanzas.
alabanzas a Él. Los hijos de Sion se gozan en su Rey, alaban su nombre con arpa, con pandero y arpa, cantan alabanzas a Él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sion se gozan en su Rey, alaban su nombre con danza, con pandero y arpa, cantan alabanzas a Él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Y los creyentes alaban al Señor. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios poderoso. Él sana a los enfermos y perdona los pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Y ese Señor poderoso se llama Jesucristo. Él salvó mi vida y perdonó mis pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Y ese Señor poderoso se llama Jesucristo. Él salvó mi vida y perdonó mis pecados. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey, gloria, aleluya, Señor, tú eres el Rey. Cristo es Rey, Cristo es Rey, Cristo es Rey,
cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de la vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Me tomaste de lo último de atrás de la manada, Señor. Me escogiste de lo vil menospreciado, el mundo era yo. Atrás de la manada, Señor. Me escogiste de lo vil menospreciado, el mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Señor, ¿quién era
de la manada, Señor. Me escogiste de lo vil menospreciado, el mundo era yo. Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Tomaste un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, y en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Señor, para que me miraras a mí, para que voltearas hacia mí. ¿Qué tenía yo? ¿Qué de especial tuviste en mí? Porque a mí, Señor, por tu inmenso amor, mi Señor. Señor, ¿quién era yo?
de tu vida, en la cruz moriste por mí. Y me tomaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti, Señor. ¿Quién era yo, Señor? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? El universo, diste tu gloria al cielo, formaste la tierra, Jesús, tú eres Dios verdadero. Universo, diste tu gloria al cielo, formaste la tierra, Jesús, tú eres Dios verdadero. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién soy yo para que vengas a mí? Me hablaste, tocaste mi corazón. Te necesito, Jesús. Necesito, Jesús. Necesito, 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 Jesús. Universo, diste tu gloria al cielo, formaste la tierra, Jesús, tú eres Dios verdadero. Creaste el universo, diste tu gloria al cielo, formaste la tierra, Jesús, tú eres Dios verdadero. ¿Quién es el hombre para que
necesito, Jesús. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y aún más, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Me hablaste y tocaste mi corazón. Te necesito, Jesús. Yo te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Jesús. Te necesito, Jesús. Señor, te necesito a ti, tanto de ti, te necesito solo a ti, Jesús. Jesús. Buenos días, tengan todos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje del Antiguo Testamento para poder entender algunas situaciones de lo que hemos estado hablando, ¿no? De cómo Dios se va a manifestar según su
su soberana voluntad, no como nosotros querramos, ¿no? Sino como Él marca, pero ver como si nosotros entendemos realmente el propósito de Dios en nuestra vida y en todo lo que se va desarrollando con nosotros, al final de cuentas vamos a comprender realmente el plan divino en nuestra vida. Cuando nos la pasamos, ¿verdad? Peleando con las cuestiones que no salen conforme a lo que nosotros queremos, nunca vamos a entender realmente los planes de Dios y todo lo contrario, lo que vamos a estar haciendo simplemente es hacernos a un lado de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces sí es importante el tratar de comprender lo que la Biblia nos deja para entender realmente el carácter de Dios, pero también cómo su voluntad siempre es perfecta y las cosas se cumplen de acuerdo a sus propósitos. Vamos a hablar primeramente de un varón, de la parte inicial de nuestro estudio. Vamos a tratar la parte final prácticamente del tiempo aquí en la tierra del profeta Elías, para entender algunos detalles, y de ahí vamos a retomar un poco sobre su vida. Si me acompaña Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8, dice la Escritura: Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Esta porción de la escritura nos deja ver el final del tiempo del profeta Elías, un tiempo en el cual Dios ya le había dicho inclusive que buscara a Eliseo para que le sucediera. Y mientras van caminando, Eliseo ve lo que hace Elías con el manto y cómo se abren las aguas y pasan los dos en seco, viendo la manifestación del poder de Dios sobre Elías. Y cuando Elías le dice: ¿qué quieres que haga por ti?, le pide algo que podríamos considerar muy osado: una doble porción de tu espíritu. Es curioso ver que no le dice una doble porción del espíritu de Dios. Regularmente hay términos que a lo mejor nosotros al leer la Biblia entendemos y podríamos decir por qué no fue de esa manera. Yo creo que en ese tiempo, dentro de lo que ellos entendían, veía a Elías y veía el poder que emanaba de él, y él de alguna forma quería emular, quería imitar todo lo que veía que Elías hacía. Entonces cuando parte Elías y él lo ve, posiblemente hay una reacción de temor, algo muy extraño, es algo que no se manifestaba regularmente. Y después toma el manto de Elías, que es algo que se ha interpretado, ¿verdad?, como de tomar ya el lugar y poder empezar a hacer la labor que el profeta había estado haciendo. Pero hay muchas cosas que él desconocía, y por eso inclusive cuando toma el manto, dice, y golpea las aguas de la misma manera que Elías lo había hecho, sus palabras son: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Porque de alguna manera
posiblemente no lo consideraba todavía su Dios, su guía, alguien cercano, alguien que podría estarle dirigiendo, porque cuando Elías inclusive golpea las aguas, no menciona absolutamente nada, simplemente ya sabía lo que iba a suceder, porque había estado muy cerca del Señor y había pasado por momentos en los cuales él inclusive había tenido temores e incertidumbres, pero siempre obedeciendo la voluntad de Dios. En cuestión muy humana, posiblemente dentro de esos temores, ¿verdad? Él, como hemos platicado, derramaba su corazón con Dios, hablaba con Él, y había cuestiones que nadie más le iba a resolver, solamente el Señor. Y vemos que al final, inclusive cuando él pasa por las aguas, dice que lo ven los hijos de los profetas y se dan cuenta de que podía hacer lo mismo que Elías. Y ellos dicen, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Entonces, de alguna manera, dentro de lo que podamos interpretar más adelante sobre esta situación, creo que es importante comprender algo sencillo. Eliseo empieza a tomar una posición de lo que él vio en la vida de Elías siempre. Elías era un varón de Dios, era un varón que vivió en un tiempo muy complicado, pero que supo salir adelante, e inclusive cuando el Señor va por él no se sorprende de la misma manera que Eliseo. Él ya había visto el poder de Dios manifestarse por medio de él y simplemente aguardaba lo que Dios pudiera hacer y lo que el Señor quisiera hacer con él. Vamos a retomar un poco más para entender algunos fragmentos de la vida de Elías y entender por qué la petición de Eliseo era de alguna forma osada, pero era necesaria, sobre todo por el tiempo que estaba viviendo. Dice en Primera de Reyes capítulo 17, Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías.
Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En esta historia podemos ver cómo Dios le habla a Elías, y aunque lo manda a esconderse, él inmediatamente le dice: beberás del agua del arroyo, yo enviaré cuervos, le dice, cuervos que te den allí de comer. Y no se manifiesta ninguna reacción extraña de parte de Elías, sino que dice la escritura que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Es interesante ver cómo dice conforme a la palabra, conforme a lo que él escuchó de parte de Dios. Él fue, lo hizo, estuvo ahí, hasta que Dios le dice: muévete, levántate, ve a Sarepta. Cuando Dios le pide a Elías que se vaya a Sarepta para que una mujer viuda lo alimente y esté con ella, él llega, le pide agua, la mujer accede, pero cuando le pide de comer, le pide un pan, él le pide que lo alimente a él primero, y la mujer le dice que tenían un poco de harina, un poco de aceite, pero dice: no tengo mucho, dice, y después de eso planeaba comerlo con mi hijo y tirarlo para morirnos, porque ellos ya estaban en una situación muy delicada por la sequía. Y pasa algo muy particular. Elías le dice: no tengas temor, haz como te he dicho, hazme primero a mí, ¿verdad? Ese pequeño pan, y después te haces uno para ti, para tu hijo. No va a escasear ni la harina ni el aceite. Y así se da tal cual, pero veamos que dentro del mismo temor de la situación que se pueda dar, la confianza empezaba a generar sus frutos, empezaba a haber frutos no solo en la fe de Elías, sino en la de esta mujer, que va y hace tal cual como Elías le dice. Pero sucede un acontecimiento más adelante en el cual la mujer más adelante se acerca a él porque su hijo muere. Su hijo muere y le dice: pues ¿a qué has venido? ¿No? A traerme a memoria mis pecados y para que mi hijo muriera. Ella no estaba viendo bendición, estaba viendo dificultades, problemas. Pareciera que la presencia de Elías no le traía bendición, sino le traía dificultades. Aún después de ver que hubo pan, que ellos podían seguir adelante, muere el niño, y es Elías el que va con Dios. El que va con Dios y habla con él y le dice: Señor, ¿a qué me has traído aquí a afligir a esta familia para que este niño muriera? Y empieza a hablar con él tal cual, ¿verdad? Y le empieza a transmitir: Señor, ten misericordia, haz que el espíritu de ese niño vuelva a él. Y así sucede. Dice que Dios escucha a Elías y el niño vuelve a vivir. Y es cuando él le presenta al hijo otra vez a la madre vivo, y ella da una frase muy particular. Dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, tuvo que pasar una situación que pareciera trágica para que ella verdaderamente creyera que era Dios el que estaba con Elías, que no era una cuestión rara, particularmente trágica nada más, sino que veían el poder de Dios, ver que Dios es capaz
de levantar de entre los muertos, como hemos estudiado en situaciones en las que Jesús tuvo que venir también a volver a mostrar algo así, en la cual la fe a veces de nosotros es tan limitada porque nos acostumbramos a creer en lo que vemos. Y Dios quiere llevarnos a algo más, a algo mayor. Y tenemos que entender que Elías, como dice la escritura, era un hombre también que tenía dificultades, tenía momentos muy complicados. Él mismo tenía temores y eso no le impedía obedecer. No le impedía obedecer. Muchas veces se menciona ¿qué pasa cuando pasa algo difícil y tengo temor? Y a veces la gente dice, pues hazlo con temor. O sea, actúa con temor, pero actúa. Haz las cosas, obedece, haz lo que tienes que hacer. Y es cuando cobras valor. Esta mujer tenía un poco de harina, un poco de aceite y ella obedeció a Elías y después vio el fruto de su fe, de su confianza. Pudo haber actuado bajo cierto temor, pero ella decía, pues bueno, voy a obedecer a este varón, me pide que haga eso, y ella ve cómo da resultado. Después sucede algo muy trágico y pues pareciera que le echa la culpa a Elías. Inclusive podemos entender algo. Para Elías no fue algo fácil. O sea, él decía, qué complicado que vengo a esta casa y de entrada pues les pido su comida, ven el milagro, pero todavía después mi presencia parece que trae aflicción a esta casa, muere el hijo y la situación se complica porque él pudo haber dicho he fracasado, en que estuvo mal, pero él en vez de darse golpes de pecho y empezar a lamentarse, él va con Dios. Él va con Dios y le dice, Señor, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? Y empieza a orar, se lleva al niño, empieza a orar por él y le pide a Dios que el niño vuelva a la vida y así sucede. Entonces, aunque pareciera algo de verdad sorprendente, que lo es, o sea, al final de cuentas es un milagro muy sorprendente, tenía también un propósito y era que esta mujer realmente entendiera que Dios estaba con Elías. Entonces, muchas de esas cosas parecen solamente de los profetas, de hombres, varones llenos de fe, pero entendamos que Elías era un hombre común, corriente, pero que tenía algo en su corazón, obedecía a Dios, obedecía a la palabra de Dios, tal como él lo recibía, él así actuaba. Otro de las escenas de la vida de Elías es cuando él se enfrenta a los sacerdotes de Baal, cuando él va y confronta, ¿verdad?, a los sacerdotes de Baal, que en ese tiempo estaban tenían el control de la situación religiosa, ¿verdad?, entre la gente de Israel, y él va con ellos y se suscita algo muy, muy, muy hermoso, pero que tiene todo un contexto. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 26. Primera de Reyes 18:26 dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová,
Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó al buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Es una historia increíble, muy fuerte, pero, imaginemos la escena, ¿no? Había una confrontación para ver quién era realmente Dios, Baal o nuestro Dios. Y le dice: empiecen ustedes, los sacerdotes de Baal, y ellos preparan su sacrificio, empiezan a hacer todo su show, y no desciende fuego. No desciende fuego porque Baal no es Dios. Baal no es Dios, es un ídolo, no existe, y llega, dice, un momento en el que el mismo Elías se burlaba y decía: griten más, estar dormido, o estar meditando, o estará muy ocupado, ¿verdad? Tal vez duerme y hay que despertarlo. Y empieza a burlarse de toda la idea, porque estos sacerdotes dice que se cortaban la piel para sangrar, hacían rituales de verdad muy exagerados, muy sangrientos, muy terribles, pero a ídolos, ídolos que no escuchan, que no ven, que no oyen y que no hacen nada. Al final de cuentas, dice que ellos seguían gritando frenéticamente, desesperados, no pasaba nada. Entonces, cuando le toca a él, ponen el sacrificio, reorganizan las piedras para el sacrificio, conforme a lo que está escrito. Él seguía al pie de la letra todo lo que tenía que hacer. Dice que hagan una zanja, ¿verdad?, alrededor del lugar del sacrificio, y ponen las piezas del animal, y le dice: échenle agua, y échenle agua, y échenle, mojen todo, mojen la leña, mojen todo, que quede completamente mojado, para que fuera algo muy difícil, ¿no? Que prendiera el fuego de una forma muy complicada. Pero él estaba convencido de algo: Dios es real, y se iba a consumir ese holocausto. Pero si vemos su oración, cuando llega la hora de que esto sucede, Jehová, ¿verdad?, nuestro Dios, es invocado por Elías, y le dice: respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Que el pueblo conozca, tenía un propósito, no nada más era avergonzar a los otros sacerdotes, sino que la gente pudiera darse cuenta de que Dios es real, de que la gente pudiera volver su corazón de nuevo a Él, que la gente pudiera comprender que los Baales y, ¿verdad?, todo como el nombre que le pongan a los dioses no son nada, no existen. Pero Dios es real, y Elías lo sabía, y Elías lo creía y decía: no es por mí, ni siquiera es por mí, es para que Dios sea glorificado. Todo lo que él hizo era para que Dios fuera glorificado en ese momento y la gente creyera en él. Si recordamos la oración del maestro, cuando él levanta a Lázaro de entre los muertos, le dice: gracias te doy porque me escuchas. Y le decía: yo sé que me escuchas, no lo digo por mí, lo digo por ellos, por los que están escuchando ahorita, para que se den cuenta de que tú me has enviado. Es la misma escena, ¿no? Es la misma situación, Señor. Y él empieza a hablar y decía: que este pueblo te conozca, que este pueblo vuelva a ti, que su corazón se fije en ti. Realmente que se pueda entender que tenemos un Dios poderoso, ¿verdad?, que no hay nada imposible,
y que utiliza a hombres comunes como Elías y como cualquiera que realmente se disponga a obedecer, a creer en su palabra y a actuar conforme a lo que él le empieza a marcar. Más adelante en Segunda de Reyes, aquí mismo en capítulo 1, versículo 9, dice: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. Van por Elías, ¿verdad? Más adelante, después de que hay un tiempo de paz, de que hay un tiempo como que ya se calmaron las cosas, vuelve a haber dificultades con él y mandan por él, y dice: el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y él respondió, y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo, y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey. O sea, en otra parte, en otra escena igual, más dificultades. O sea, pareciera que en vez de que las cosas se calmaran, arrecian los problemas. Porque querían la vida de este varón, por lo que él hacía, por cómo él buscaba que la gente conociera de nueva cuenta a Dios, porque muchos eran pueblo de Dios. Y él deseaba que la gente de verdad volteara su corazón a Dios. Él deseaba que su corazón de la gente, del pueblo, mirara a su Dios. Pero esto, pues claro que trae problemas con los demás, con los que no quieren realmente que las cosas se hagan en el orden de Dios. Y manda a un capitán, ¿verdad?, con 50 hombres por uno solo. Y en este caso, Elías, tranquilo, sentado, le decía: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que los consuma. Y pasa una vez, y pasan dos veces, y en la tercera, aunque los tres le llamaban varón de Dios, ¿verdad?, el tercero entiende su postura y dice: no, este hombre sí es respaldado por Dios. Este hombre verdaderamente tiene a Dios de su lado, y él dice que le ruega y le dice: ¿verdad?, usted misericordia de mí, o sea, considera mi vida, que sea estimada mi vida y la de mis 50, por favor, no nos hagas daño. Prácticamente le decía: mira, yo solo vengo porque recibo órdenes, pero ten estima de mi vida. Y Dios le dice: no temas de él, ve con él. O sea, y él obedece. Él obedece. Pasó momentos difíciles, sí, cuando lo quisieron matar, salió corriendo, un ángel lo alimentó y le decía: sigue corriendo porque te queda mucho camino por andar. Porque él también salió corriendo en momentos en los que él sentía que su vida corría peligro, ¿verdad? Dios le dijo en un tiempo: escóndete, y se escondió. En otro fue y confrontó a los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Aquí se enfrenta a gente preparada para posiblemente matarlo, atacarlo, y él conociendo a Dios, actuaba conforme a lo que Dios le decía, y le decía: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. O sea, él comprendía quién lo respaldaba, él comprendía quién estaba con él. Pero ahora regresemos a la historia con Eliseo. Eliseo
fue un espectador de todo este tipo de cuestiones alrededor de Elías, de lo que él hacía, de lo que sucedía. Él había escuchado posiblemente todo lo que había acontecido con Elías y lo que había sucedido a lo largo de su ministerio, del tiempo en el que fue profeta de Dios y de todo lo que sucedió. Y cuando se va Elías y le dice, ¿qué quieres que haga contigo? Pues le dice, pues claro que quiero que lo que tú tienes me lo des. Yo quiero tener el doble, inclusive le dice, el doble, una doble porción de tu espíritu. Le decía, suena osado en ese aspecto, inclusive le decía, cosa difícil tú pides, pero no le dijo es imposible. No le dijo es imposible, sino que le decía, si tú logras verme, o sea, si logras realmente comprender que Dios ya ha dicho que va a venir por mí, y imagínese ver un carro de fuego, ver cómo es levantado por un tornillo, habrá sido algo sorprendente, pero él lo aguantó y le fue dado, o sea, y toma el manto de Elías y continúa con su labor. Y cuando estudiamos la vida de Eliseo es algo también sorprendente, o sea, él vivía con Dios, él caminaba con Dios, él obedecía a Dios, él hacía lo que Dios le pedía y él honraba el nombre de Dios. Una doble porción. Ahora que nosotros tenemos la Biblia y lo leemos, decimos, ay, pues hubiera pedido el Espíritu de Dios. Es que hay muchas cosas que a lo mejor desconocemos de esa época, en ese tipo de cuestiones. Y sobre todo entender que la mayor parte del pueblo seguía a Baal. No había en ese momento, ¿verdad?, tanto apego a las cuestiones de Dios. Había unos pocos que todavía se mantenían, inclusive dentro de la historia, cuando la leemos, dice que un personaje, ¿verdad?, cercano al rey, tuvo que guardar a algunos de estos hombres profetas de Dios, esconderlos, porque los estaban matando a todos. No había quien hablara de parte de Dios, y Eliseo era uno de los pocos que quería seguir, que tenía un corazón dispuesto, pero que a lo mejor no entendía tantas cosas. O sea, yo le puedo asegurar una cosa, tuvimos que leer gran parte de la historia de Elías, porque posiblemente habrá mucha gente que no lo ha leído, que no lo conoce, que no lo sabe, aun cuando era profetizado que tendría que venir, ¿verdad?, una persona y que iba a enviar el espíritu de Elías para preceder al maestro, a Jesús. O sea, se hablaba de él desde antes, desde mucho tiempo antes, y hay muy poco conocimiento realmente de lo que vivió Elías. Hay muy poca gente que realmente se interesa por estudiar ese tipo de cuestiones, y mucho menos por la situación de Eliseo posiblemente. Pero tenemos que entender una cosa, o sea, Elías caminó con Dios, y Eliseo pidió, ¿verdad?, de eso que tenía Elías para poder continuar ese ministerio. Él decía, yo no lo voy a hacer solo, no puedo hacerlo solo, no sé qué hacer. Tanto así que cuando agarra el manto y trata de imitar lo que hizo Elías para que las aguas se abrieran, le dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y así mucha gente posiblemente en nuestros días haga lo mismo y diga, ¿dónde está el Dios del pastor, el Dios de este? O sea, ¿cómo le hago? Yo quisiera tener lo mismo. Y no está lejos entender, ¿verdad?, lo que decía el Señor. Hay historias en la Escritura que nos hablan de que exactamente es lo que busca Dios, que nosotros anhelemos su presencia, anhelemos estar con Él, caminar con Él, pero sobre todo anhelemos tener la presencia de Dios con nosotros. Si siendo padres malos, decía el Señor Jesús, damos dádivas buenas dádivas a nuestros hijos. Si me pide un huevo, no le doy una serpiente. Si siendo malos, decía el Señor, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo si se lo pidiereis? Porque el Señor quiere estar con nosotros, quiere que nosotros tengamos, ¿verdad?, de su presencia, que podamos decir, varón de Dios, si soy varón de Dios. Hay mucha gente que le da miedo decir, ¿verdad?, que somos hijos de Dios o cristianos o como le llame, porque no quiere decir, ¿verdad?, que realmente ama al Señor. Hay gente que dice posiblemente, bueno, yo busco caminar con el Señor, bueno, es que yo no he llegado a, bueno, es que yo no soy igual que, es que Dios no busca que sea usted igual a nadie más que a Cristo. El detalle es que tiene que haber un compromiso, tiene que entrar en un compromiso con Él y creerle. O sea, Elías decía, si soy varón de Dios, vive el Señor en cuya presencia estoy. O sea, realmente él lo sabía porque él hablaba con Dios, él caminaba con Dios, él le obedecía a Dios,
y tenía la convicción de decir, claro que amo a Dios, y claro que quiero obedecer a Dios, y claro que guardo su palabra, y no por eso no tenía temores, y no por eso no pasaba momentos difíciles, y no por eso realmente él tuvo que salir huyendo en un momento dado, pero él obedecía, o sea, inclusive el esconderse fue porque Dios le dijo que lo hiciera. Pero tenemos que entender que si vamos a pedir una doble porción de Espíritu, pues tendremos que pedir una doble porción del Espíritu de Dios en nuestro corazón, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿y es necesaria una doble porción? O entender que caminar con Él y que estar con Él y que vivir bajo la presencia del Altísimo, ¿verdad? Podemos nosotros realmente saber que somos privilegiados por estar con Él. Que Él nos guarda, que nos protege, que nos bendice todos los días. A menos de que no haya esa convicción y realmente no querramos vivir bajo la autoridad y la dirección de Dios. Porque si Él lo hacía y él abría las aguas, eso podríamos hacer. Digo, si fuera necesario. Pero tener la convicción para que si llegara alguien, pudiéramos decirle, si soy varón de Dios, el Señor está conmigo. No he de temer mal alguno porque el Señor conmigo está. O sea, no quiero decir que no haya temores, o sea, a lo mejor va a haber temores. Somos seres humanos, tenemos sentimientos, va a haber posiblemente aflicciones. Pero inclusive Elías le decía, Señor, ¿me has traído aquí para afligir a otros? Y empezó a hablar con Dios. Y solicitó su bendición y solicitó un milagro inclusive para esa familia y le fue concedido. ¿Qué dificultad estamos pasando? No lo sé. ¿Qué dificultad pasa la gente alrededor de nosotros? No lo sé, pero lo que sí sé es que Dios es misericordioso, es clemente, es un Dios compasivo, es un Dios que responde, es un Dios real, que en nuestros días Él de verdad quiere manifestarse y bendecir a la gente, pero nosotros somos el medio por el cual Él se va a manifestar si realmente le obedecemos y guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que nos dice y guardamos su palabra, obedecemos a su palabra de la manera que aquí le decía, ¿verdad? A Elías, y dice que él empezó realmente a actuar conforme a eso, ¿sí? Él hizo conforme a la palabra de Jehová. Él hizo conforme a lo que Dios le marcaba. O sea, nosotros realmente estamos haciendo lo que el Señor Jesús nos ha pedido. Al hacer su voluntad, al guardar sus mandamientos, al amar a nuestro prójimo, al amar a nuestros hermanos, al estar pendientes unos de otros, realmente quisiera que lo pudiéramos comprender. O sea, aunque no estamos analizando directamente la vida de Eliseo, estamos analizando lo que él deseaba de Elías, lo que él anhelaba de Elías. Te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí, porque él escuchaba a Elías. Y mucha gente a veces dice, quisiera parecerme al hermano, quisiera tener la fe del hermano, quisiera tener la fe de la hermana, quisiera ser como la hermana, quisiera ser como fulano, sutano, pero entendamos una cosa, nosotros tenemos algo más. Tenemos a Cristo que se hizo hombre para que tuviéramos un ejemplo a seguir, un ejemplo real también, para continuar, para caminar, para avanzar y sobre todo para confiar y actuar. O sea, ¿quién puede decir en su corazón, en una oración por alguien, Padre, gracias porque me escuchas? Y decir, yo sé que me escuchas y no es por mí, es por ellos, para que ellos crean, para que la gente crea. El poder orar por los demás con convicción y decirle, puedo orar por ti. Y poder realmente entender que es para que la gente crea que Dios es real y que Dios va a actuar. O sea, entendamos que son tiempos en los que necesitamos glorificar a nuestro Dios. Empezamos una época complicada, una época en la que la gente, ¿verdad?, está esperando llegar a fin de año por los regalos, por las fiestas, por esto, por el otro. Ahorita es muy complicado mucho de esto,
pero la gente de todos modos lo va a hacer. Mucha gente a lo mejor va a estar en fiestas, en esto, en el otro, y la idea ahorita es glorificar a nuestro Dios todo el año, no solo en diciembre, todo el año, con una actitud responsable, bendiciendo a los demás, haciendo las cosas en orden, pero sobre todo de verdad confiando en nuestro Dios. Confiando, o sea, imagínese si en una época normal hay gente triste, deprimida, porque no puede cumplir sus propósitos, porque no puede ver a su familia, ¿verdad? Porque no puede viajar, porque no tiene trabajo. Imagínese en estos días donde la gente está en una situación más complicada, ¿verdad? Muchos no han conseguido realmente el empleo que querían o lo perdieron y no pueden conseguir el dinero que necesitaban para viajar o hacer alguna otra actividad, o por el simple hecho de la pandemia no pueden viajar, no pueden ir a ver a sus familiares o estar con sus seres queridos. O sea, imagínense la depresión que va a haber en la gente alrededor. Espero que no sea en nosotros, ¿verdad? Espero que no sea entre la gente que realmente ha confiado en Dios, sino que nosotros podamos ser un medio para bendecir a los demás, para consolar a otros, para ayudar a otros, para estar ahí, para poder animar a los demás y poderles mostrar que nuestro Dios es real y que vive. Ya le dijo, no va a llover, no va a llover. Cuando hablaba Elías, dice, sino por mi palabra. Y él tuvo que orar a Dios para que volviera a llover. Él oró a Dios para que pudiera regresar la lluvia. O sea, así de fuerte era su convicción de que Dios lo respaldaba. Cuando alguien se hace hijo de Dios, Dios respalda su vida. Dios respalda su palabra. Porque sabe que esa persona va a buscar glorificar a su Padre en todo lo que haga. En todo lo que haga. Que busquemos nosotros, de verdad, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. No el espíritu de la Navidad. No el espíritu, ¿verdad?, de la prosperidad. El Espíritu de Dios. Que sea el Señor cubriendo nuestras vidas, nuestras familias, bendiciendo a los nuestros. Que nosotros tengamos la convicción, de verdad, de que si Dios con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Pero realmente estar luchando, porque los tiempos son difíciles y vendrán posiblemente más complicados. Confiar en Dios. O sea, realmente confiar en nuestro Dios. Ojalá no sea que diga, ¿verdad?, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios del hermano fulano? ¿Dónde está el Dios del hermano? O sea, no. Que usted tenga la convicción de que si soy varón de Dios, va a pasar. Vive Jehová en cuya presencia estoy, va a pasar. Va a suceder. Porque sé que Dios me escucha. Porque sé que Dios no me va a dejar. Porque sé que Dios va a estar conmigo, porque sé que Dios no es un Dios que abandone, Dios no es un Dios que haga a un lado, Dios no es un Dios que olvide, Él es un Dios que recuerda. Si leemos todas las partes donde habla en Isaías y Jeremías, Él dice que Él no se olvida, Él no olvida, Él no olvida. Lo que ha prometido lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y si Él empezó la obra en nosotros, la va a terminar. Porque Dios no olvida. Podamos, si vamos a pedir algo, pidamos de verdad que la presencia de Dios esté con nosotros. En cada momento. Y Dios va a estar. Terminamos con una oración. Señor, gracias porque nos dejas llegar, Señor, prácticamente al fin de este año.
de verdad, muchas gracias porque con dificultades, momentos difíciles, pero Señor, nos has dejado ver que hasta el día de hoy no nos has abandonado, no nos has dejado. Todo lo contrario, Señor, nos has guardado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Que nuestro corazón, Señor, se acerque más a ti. Que ese sea el propósito de nuestro corazón más que cualquier cosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase una bonita tarde. Que el Señor le bendiga a usted y a los suyos. Cualquier cosa estamos para servirle y de verdad esperamos que más que se corrija o no lo que todo está sucediendo, que nuestro corazón crezca en Cristo. O sea, se corrija mañana, pasado, no lo sabemos. Mucha gente tiene más confianza en que aparezca la vacuna que a que Dios esté en la vida de cada uno de nosotros. La verdad es que yo anhelo que Dios esté cubriendo nuestro hogar. Y si Él es su voluntad que haya vacuna o no, pues Él lo dispondrá. Pero ante nada, que sea nuestra confianza en Dios. Que el Señor le guarde. Un saludo a todos. Pase bonita tarde. Hasta luego.